Hoy, de primera mano. El Senado de la Nación debe decidir si le pone reglas nuevas a los partidos y movimientos políticos a la hora de obtener recursos económicos para sobrellevar campañas electorales. La nueva ley de financiamiento político busca evitar el padrinazgo del narcotráfico. Desde la sociedad civil, ¿cómo ven esta iniciativa? Entérese ahora, de primera mano. Muy bien, y qué mejor que Marta Ferrara para hablarnos de esto, cómo se interpreta este hecho. ¿Tendrán los votos en el Congreso, en el Senado, para poder acompañar? Por allí saltaron algunas voces que dicen que esto va a ser insuficiente. Y por allí están queriendo reservarse sus votos. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Algunas puntualizaciones antes de entrar en la profundidad del tema. Hay que aclarar que la modificación de la ley electoral en varios de sus puntos y la aprobación de la ley de financiamiento de partidos se aprobó en el año 2012, creo que en octubre ya. O sea, es una ley que ya está en vigencia y ya fue promulgada. No es que hay una nueva ley empezando de cero. Lo que se busca es modificar algunos artículos, incluir una nueva norma, incorporar nuevos artículos a la ley ya existente. Otra cosa que hay que aclarar, que la ley todavía no entró en vigencia. Los parlamentarios, muchos de ellos actualmente también en el Congreso, ya votaron a favor de esta reglamentación. O sea, lo que ahora están queriendo modificar, muchos de ellos ya estaban en el Parlamento anterior y no sé muy bien cómo fue la votación, pero probablemente votaron a favor de esta normativa. Pero estamos en contrarreloj, Marta, porque tenemos hasta el 10 de marzo para que se aprueben estas modificaciones. Posteriormente ya no tendría vigencia para las próximas elecciones municipales. Ese es el problema que pasó la vez anterior. A eso iba. Las modificaciones, la ley se aprobó en el 2012, después de la convocatoria de elecciones, entonces no pudieron entrar en vigencia. Ahora, lo que se está buscando, yo creo, de alguna manera, es una chicana legislativa. Postergarla. Y lo que quieren es modificar algunos puntos que ya fueron aprobados. En concreto, lo que se está pretendiendo modificar en la ley 4743/2012 es la relación de los subsidios para los gastos electorales. O sea, más allá de lo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que me parece muy bien, creo que toda normativa que busque frenar el dinero mal habido, no solamente del narcotráfico, sino de otras fuentes, y que busque mejores mecanismos de control, bienvenido sea. Aunque yo soy de la teoría de que cuando hay demasiadas leyes es que hay demasiada corrupción. Pero bueno, eso es otro tema. Para ser didácticos, Marta, para que la gente entienda, las modificaciones que se pretenden incorporar serían: un candidato no puede gastar en una campaña electoral más de lo que el Estado financia a ese partido. Lo que se está buscando ahora, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados son modificaciones sin tocar lo que fue el texto de la ley anterior. Lo que se busca es mayor reglamentación, mayor control de parte de la CEPRELAT y otros organismos. Lo que ahora están incorporando, y yo le llamo una chicana legislativa, que está siendo vociferada a través de los distintos medios de comunicación, es una modificación a la ley que ya fue aprobada en el 2012 y es un artículo en concreto el que guarda relación con los subsidios. Y yo me refiero a que hoy por hoy, así como está la ley, que es lo que se aprobó, ellos mismos aprobaron en el 2012 y quieren borrar con el codo lo que escribieron con la mano, porque ellos ya aprobaron esta misma reglamentación. Entre ellos estaba en el Congreso el senador Tito Saguier, ya estaba en el Congreso cuando se aprobó esto. O sea, hoy quieren volver a derogar lo que ya aprobaron. Ese punto guarda relación concretamente con la financiación de los aportes. Lo que se busca con la ley actualmente aprobada es que se limite el aporte estatal a la cantidad de votos obtenidos en las últimas elecciones y ya no más por los cargos ganados como se establecía en la legislación anterior, o sea, doble remuneración. Y ahora lo que se hace es regular la remuneración que van a recibir los partidos por un lado y por otro control del dinero privado. Hay topes para el financiamiento privado. No es una ley perfecta, falta mayor control, mayores órganos que controlen, falta mucha reglamentación en cuanto a la propaganda electoral, a los tiempos, etcétera. Pero lo que hoy por hoy están queriendo hacer es, reitero, una chicana legislativa. Quieren cambiar lo que ya aprobaron antes de las elecciones. O sea, en términos prácticos, están utilizando el discurso de frenar supuestamente el ingreso de dinero del narcotráfico y otros elementos para instalar el debate y posponer de nuevo la vigencia de esta normativa. Si llegan a tocar otro punto de la normativa que ya aprobaron la vez anterior, o sea, lo que yo creo que están haciendo es buscando embarrar la cancha
para que esta ley de vuelta no entre en vigencia como ya pasó en el 2012. En el 2012 se promulgó después de las elecciones, entonces no se pudo aplicar. Y si a este paso van a hacer la misma cosa. Ahora, Tito Saguier decía, por ejemplo, algo interesante dentro de lo que es también el manejo de recursos de un partido. Él decía, para lograr tener los 9.000 millones de guaraníes que dejaríamos de tener basándose en el resultado anterior, deberíamos tener 1 millón de votos. Y eso básicamente es imposible. ¿Y por qué no dijo eso en el 2012 cuando se aprobó la ley? Él estaba en el Congreso. Y si no me equivoco, debe haber estado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, seguro que sí, en los asuntos legislativos, porque él siempre está en esas comisiones y tiene suficiente conocimiento para haber hecho este cuestionamiento antes que se apruebe. Porque hoy, cuando tiene que volver a entrar en vigencia, de vuelta al mismo tema. O sea, es chicana. Sí, los parlamentarios están un poco asustados aparentemente por esta ley, porque sabemos que los cargos en las elecciones prácticamente tienen costos. Se habla de un monto que me gustaría que lo analices conmigo. Dicen que ser intendente de Asunción o una campaña fuerte para ser intendente de Asunción cuesta aproximadamente 10 millones de dólares. Bueno, cuando uno invierte tanta plata es porque quiere recuperar el dinero, nadie tira su plata. Entonces yo estoy cansada, y creo que mucha parte de la ciudadanía, de que para poder ganar solamente gane la gente que tiene dinero. Lo que están pretendiendo los políticos, hoy por hoy, algunos por lo menos, no, espero y tengo la esperanza que no sean todos ni todas, es seguir cobrando la doble remuneración para tener siempre más dinero. O sea, lo que se busca es que solamente puedan ganar y participar aquellos candidatos y candidatas que tengan un acceso casi ilimitado a los recursos. Hay un anteproyecto de ley que duerme en algún cajón en el Parlamento de modificación de la ley electoral que tampoco se estudió nunca. Hay muchas cosas que hay que tocar, no solamente el tema del narcotráfico ni el lavado de dinero, claro, que me parece muy grave y muy importante y me parece muy bien que sea visible, pero hay otros temas que tienen que ver con regulación de los tiempos de campaña, con la publicidad que se emite. Resulta que eso es casi ilimitado. Hay muchas acciones que se hacen fuera del marco de la ley, como que empresas privadas posicionen a cierto tipo de candidatos, fundaciones también que no sabemos de dónde proceden el origen de sus fondos, que hoy aparecen entre las fundaciones del actual presidente de la República. Eso nosotros lo dijimos en la campaña electoral. Cuando una fundación que pertenece al Grupo Cartes hacía propaganda para el candidato, el Grupo Cartes hacía por otro lado propaganda. Eso no está prohibido, ajá, pero está por fuera de la ley porque no hay mecanismos de control. Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra legislación sigue siendo muy débil. Ahora, para que la gente también pueda hacer esa perspectiva, ustedes hace poco, y le consultábamos nosotros desde el canal, hacer ese paralelismo de cuánto costó, por ejemplo, de lo que se sabe, la campaña de Cartes en el 2013 versus la campaña de Efraín Alegre. Bueno, yo no te puedo decir el monto exacto porque nosotros hicimos un monitoreo estimado nada más de los costos y lo que hicimos fue medir solamente lo que se publicaba en prensa escrita y en canales de aire, porque tampoco hicimos ninguna medición de cable, no hicimos medición de radio porque no existe, tampoco de lo que es vía pública, de lo que son volantes, radio, etcétera. O sea, eso es imposible medir. Entonces fue una muestra, precio, tarifa y punto. Y ahí pudimos ver, después chequeamos con las rendiciones de los demás que se hizo en la justicia electoral y pudimos ver, nosotros incluso hicimos un monitoreo porque aparentemente el Partido Liberal había gastado más que el Partido Colorado. Y eso no es cierto. Nosotros sumamos a la campaña del Partido Colorado los gastos que se hicieron desde el Grupo Cartes para posicionar al candidato y desde la fundación que emitía la campaña y la plataforma que tenía el candidato para hacer posteriormente su plan de gobierno. ¿De cuánto hablamos más o menos? Bueno, en ese momento eran, no quiero tirar montos exactos, pero eran cifras siderales. Más o menos para manejar el parámetro, porque lo de ustedes tampoco es específico, pero para saber el parámetro aproximado. Decinos una diferencia porcentual por lo menos. Para que se pueda dimensionar la gente cuánto gasta un candidato. Millones por candidato. ¿Cómo? Más de 3.000 millones. ¿Y la diferencia entre ambos? Y hay una diferencia de aproximadamente un 10-20%, más los colorados. O sea, es una fantasía que los liberales gastaron mucho dinero, pero no gastaron más que el Partido Colorado. Porque la diferencia, como yo les digo, se dio justamente en lo que yo les estoy diciendo. Se hizo propaganda no en contra de la ley, por fuera de la ley. Claro. Para redondear este tema, ¿cómo cree que va a terminar esta historia en el Parlamento? Digo, lo de postergar de nuevo la vigencia de esta normativa. ¿Vamos a llegar para las municipales con este bloqueo o por lo menos un mejor control al financiamiento político? Espero que no. Se abrió la esperanza de
van a mantener la cordura, porque esto nos va a llevar a tener una vigencia cada vez más grande de los sectores económicos. Y crea también, si seguimos teniendo la doble remuneración, vamos a ver que van a seguir posicionándose los dos partidos tradicionales. Nuestro país, desde el término estricto, es un país bipartidista, donde gobiernan el Partido Colorado y el Partido Liberal. Las minorías existen, pero tienen mucho menor acceso, no están equitativamente en todas las mesas. Entonces seguimos construyendo un sistema político con inequidad, donde solamente los que tienen más van a seguir teniendo más. Nuestro sistema es así en todo, en lo económico y en lo político. Así es. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por las precisiones también. De nada.